La historia de Job es una de las más profundas y significativas dentro del Antiguo Testamento. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, enfrentó una serie de pruebas inimaginables, perdiendo todo lo que tenía, sus riquezas, sus hijos y su salud. La pregunta que surge en la mente de muchos es, ¿por qué un hombre tan recto, fiel y devoto tuvo que pasar por un sufrimiento tan extremo? Esta es la pregunta central que el libro de Job trata de abordar y que, como cristianos, también intentamos comprender. La historia de Job no es simplemente una crónica de adversidad, sino una reflexión sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la relación entre el hombre y Dios en tiempos de dolor. A menudo, cuando enfrentamos dificultades en nuestras vidas, es natural preguntarnos por qué Dios permite que pasemos por esos momentos. La historia de Job sirve como un recordatorio de que, aunque no siempre comprendemos las razones detrás de nuestras pruebas, Dios tiene un plan más grande en mente. Job no sabía lo que ocurría detrás de escena, pero su historia muestra la importancia de la paciencia y la fe en medio de la incertidumbre. Job era un hombre que tenía todo lo que cualquiera podría desear. Era rico, tenía una familia amorosa, y era conocido por su justicia e integridad. Sin embargo, su vida cambia de manera drástica cuando Satanás cuestiona su devoción y Dios permite que sea probado. Aquí es donde comienza una de las historias más conmovedoras y reveladoras de la Biblia, una historia que nos invita a examinar nuestra propia fe cuando enfrentamos el sufrimiento. La historia de Job también es una historia universal. Todos enfrentamos momentos de incertidumbre y dolor, y todos nos encontramos, en algún momento, luchando por mantener nuestra fe en medio de la tormenta. La historia de Job no es solo una lección de historia, es una enseñanza viva sobre cómo podemos encontrar consuelo y esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante las adversidades y nos muestra que, aunque las pruebas sean difíciles, Dios nunca nos abandona. Al final, Job es recompensado por su fe, pero no antes de haber pasado por un proceso de cuestionamiento, dudas y sufrimiento intenso. El inicio de las pruebas. Job pierde todo, pero su fe permanece firme. La vida de Job cambió de manera dramática cuando comenzó a perderlo todo de forma repentina. En un solo día, su riqueza, su familia y su salud fueron arrebatadas de él, lo que podría haber destruido a cualquiera. Sin embargo, lo que vemos en Job es una resiliencia extraordinaria, no solo en su actitud, sino en su fe. En esta sección, exploraremos en detalle cómo su vida fue devastada, pero también cómo su fe en Dios nunca flaqueó, aunque fue severamente puesta a prueba. Cuando Satanás se presenta ante Dios, desafía la devoción de Job, sugiriendo que la única razón por la que Job es fiel es debido a las bendiciones que ha recibido. Dios, en su sabiduría, permite que Satanás pruebe a Job, sabiendo que su fe es más profunda que las posesiones materiales o la comodidad. Aquí, comenzamos a ver la profundidad de la lección sobre la verdadera devoción. Job no adoraba a Dios porque su vida era perfecta, adoraba a Dios porque creía en su soberanía y bondad, incluso en medio de la pérdida. La primera prueba que enfrenta Job es la pérdida de su riqueza. Era un hombre extremadamente próspero, conocido en su comunidad por su generosidad y su integridad. Sin embargo, en un solo día, todas sus posesiones fueron destruidas o robadas. Esto ya sería suficiente para quebrantar a cualquiera, pero el sufrimiento de Job no termina ahí. Poco después, recibe la noticia más devastadora: sus hijos, todos ellos, mueren en un terrible accidente. No hay palabras para describir el dolor que Job debió haber sentido en ese momento, pero la Biblia nos muestra su reacción. En lugar de maldecir a Dios o renunciar a su fe, Job se inclina y adora, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Job 1 versículo 21. Este es un momento clave en la historia de Job, porque revela el corazón de un hombre verdaderamente devoto. Para Job,
su relación con Dios no dependía de sus circunstancias. Aunque estaba destrozado por la pérdida, su primer instinto fue volver a Dios en adoración. Es aquí donde podemos ver uno de los grandes mensajes del libro de Job: la verdadera fe no se basa en lo que tenemos, sino en quien creemos que es Dios, independientemente de lo que ocurra en nuestras vidas. Sin embargo, las pruebas de Job no terminan ahí. En un segundo ataque, Satanás toca su salud, y Job es cubierto de llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Este sufrimiento físico se añade a su ya insoportable sufrimiento emocional y psicológico. Incluso su esposa, viendo su dolor, le dice que maldiga a Dios y muera. Pero Job, una vez más, demuestra su firmeza al responder: ¿aceptaremos de Dios el bien, y no aceptaremos el mal? Job 2 versículo 10. Aquí vemos una enseñanza crucial para los cristianos. Job entendía que su vida estaba en manos de Dios, y que su fe no dependía de las circunstancias, sino de su confianza en la sabiduría y justicia divina. La paciencia de Job en este punto es impresionante, pero es importante señalar que esta paciencia no es una aceptación pasiva. Job siente dolor, se lamenta y llora. No es inmune al sufrimiento, pero en medio de todo, mantiene su integridad. Este nos lleva a examinar el inicio de las pruebas de Job, no solo como eventos trágicos, sino como el escenario en el que se forja una fe inquebrantable. Su vida nos enseña que la verdadera fe no se basa en lo que tenemos o en lo que nos sucede, sino en nuestra disposición a confiar en Dios, incluso cuando todo parece ir en nuestra contra. Después de que Job ha perdido todo y ha sido afligido con una terrible enfermedad, sus amigos llegan para consolarlo. En el libro de Job, estos amigos son Elifaz, Bildad y Zofar, y al principio, su presencia parece ser una bendición. Durante 7 días y 7 noches, se sientan con Job en silencio, compartiendo su dolor. Este acto de solidaridad, aunque breve, es un reflejo de lo que significa el verdadero compañerismo en medio del sufrimiento. Sin embargo, pronto esta escena se convierte en algo completamente diferente, un diálogo prolongado y conflictivo donde los amigos de Job intentan explicar su sufrimiento bajo una lógica errada. Aquí es donde el relato de Job da un giro hacia una serie de conversaciones filosóficas y teológicas. Los amigos de Job creen firmemente en una teología retributiva, es decir, creen que las personas solo sufren si han pecado. Para ellos, el sufrimiento de Job es una señal clara de que ha hecho algo para provocar la ira de Dios. En lugar de consolar a Job, sus amigos comienzan a criticarlo y lo presionan para que confiese sus pecados. Esta es una reflexión profunda sobre cómo, en tiempos de sufrimiento, incluso los amigos más cercanos pueden fallar en entender el verdadero propósito de nuestras pruebas. El primer amigo en hablar es Elifaz. Él es el más compasivo al principio, pero también está convencido de que el sufrimiento de Job debe ser resultado de algún pecado oculto. En Job 4 versículos 7 al 8, Elifaz le dice: recuerda, qué inocente se ha perdido. ¿Dónde han sido destruidos los rectos? Según yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, eso cosechan. Estas palabras reflejan una perspectiva común en la época, donde la justicia de Dios se entendía en términos de causa y efecto: si algo malo te sucede, es porque has hecho algo malo. Sin embargo, Job sabe que esto no es cierto en su caso. Él es consciente de su integridad y no puede entender por qué está siendo castigado. La respuesta de Job a sus amigos es, en muchos sentidos, una defensa apasionada de su inocencia. Él no niega que todos los humanos son imperfectos y pecadores, pero insiste en que su sufrimiento no es el resultado de algún pecado particular que haya cometido. Aquí, vemos una lección importante sobre cómo a veces, las explicaciones humanas para el sufrimiento son insuficientes y, a menudo, injustas. Los amigos de Job tratan de forzar su propio entendimiento de la justicia divina sobre su situación, pero fallan en reconocer que el plan de Dios es más grande de lo que ellos pueden imaginar. El segundo amigo, Bildad, es más directo e incluso insensible en su acusación. En Job 8 versículo 4, le dice a Job que sus hijos murieron porque pecaron: si tus hijos pecaron contra él, él los entregó en poder de su maldad. Esta es una afirmación dura y cruel para cualquier padre, y muestra la incapacidad de Bildad para comprender el verdadero propósito del sufrimiento. Para Bildad, todo en la vida se reduce a una fórmula simple: si sufres,
es porque lo mereces. Pero Job sabe que esta explicación no es suficiente para describir lo que está viviendo. Finalmente, Zofar, el tercer amigo, es el más severo de todos. Él acusa a Job de ser arrogante por no admitir su pecado y le advierte que, si no se arrepiente, su sufrimiento solo empeorará. En Job 11 versículo 6, Zofar incluso sugiere que Dios probablemente ha sido más misericordioso de lo que Job merece, sabe, pues, que Dios te ha perdonado parte de tu pecado. Estas palabras reflejan una visión limitada y distorsionada de la justicia de Dios, una visión que no permite espacio para el misterio o la complejidad del plan divino. Lo que emerge de estas conversaciones es un choque de perspectivas sobre el sufrimiento y la justicia. Los amigos de Job creen en una justicia divina que es estrictamente retributiva, donde el mal recibe castigo y el bien es recompensado. Sin embargo, la historia de Job nos muestra que el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado. A veces, como en el caso de Job, el sufrimiento puede ser una prueba o una preparación para algo más grande. Esto es crucial para el entendimiento cristiano del sufrimiento. No siempre podemos entender por qué sufrimos, pero debemos confiar en que Dios tiene un propósito más allá de lo que podemos ver. En la respuesta de Job a sus amigos, podemos ver un paralelo con nuestra propia experiencia humana. A menudo, cuando estamos pasando por tiempos difíciles, las personas a nuestro alrededor intentan ofrecer explicaciones o consejos que, aunque bien intencionados, pueden ser hirientes o inapropiados. Job nos enseña que no todas las preguntas sobre el sufrimiento tienen respuestas fáciles y que no siempre podemos confiar en el entendimiento humano para encontrar sentido en nuestras pruebas. Solo Dios, en su infinita sabiduría, conoce el propósito detrás de nuestro dolor. A medida que los amigos de Job continúan insistiendo en que su sufrimiento debe ser el resultado de algún pecado oculto, la respuesta de Job se convierte en una serie de monólogos poderosos que expresan su angustia, su confusión y, sobre todo, su profunda fe. Job no es un hombre indiferente al sufrimiento. De hecho, sus respuestas muestran un alma profundamente herida y desconcertada por la aparente injusticia de su situación. Sin embargo, lo que es más notable es que, a pesar de su desesperación, Job no abandona su fe en Dios. Cuestiona, lamenta y expresa su dolor, pero siempre desde una postura de reverencia hacia el Creador. En muchos aspectos, la respuesta de Job es una exploración de las tensiones internas que experimentamos como seres humanos al enfrentarnos al sufrimiento. Job no pretende ser perfecto, y no oculta sus emociones ante Dios. En sus palabras, podemos ver un ejemplo de cómo la honestidad y la fe no están en conflicto. Él se atreve a preguntar por qué, pero nunca se aparta de su creencia fundamental en la soberanía de Dios. Uno de los pasajes más conmovedores de la respuesta de Job es cuando, en medio de su aflicción, clama por justicia y comprensión. En Job 3, lamenta haber nacido y expresa el deseo de que la vida nunca le hubiera sido dada. Sus palabras son crudas y llenas de desesperación. ¿Por qué no perecí yo al nacer, o expiré al salir del vientre? Job 3 versículo 11. Este lamento no es un rechazo a Dios, sino una manifestación de su profundo dolor. A través de estos momentos de vulnerabilidad, la Biblia nos muestra que es humano experimentar angustia e incluso cuestionar las circunstancias de nuestra vida. Lo importante, como nos enseña Job, es no perder de vista a quien acudimos con nuestras preguntas. Job también desafía las respuestas simplistas de sus amigos. En Job 6 versículo 24 al 25, le dice a Elifaz, enséñadme, y yo callaré, y hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero, ¿qué reprende la censura vuestra? Estas palabras de Job reflejan su frustración por las explicaciones injustas de sus amigos. Él sabe que su sufrimiento no es una cuestión de pecado o castigo divino. Job no pretende ser perfecto, pero también sabe que no ha hecho nada para merecer tal dolor. Aquí,
Job se convierte en una voz para todos aquellos que sufren sin razón aparente, para aquellos que son incomprendidos por sus seres queridos y enfrentan la carga adicional de explicaciones erróneas. En Job 9, Job se dirige directamente a Dios con una mezcla de humildad y cuestionamiento. En este capítulo, expresa su frustración con la aparente distancia de Dios en medio de su sufrimiento. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Job 9 versículo 3. Job reconoce que Dios es infinitamente más sabio y poderoso que él, pero también anhela un encuentro directo con él, una oportunidad para presentar su caso ante el Creador. Esta es una lección importante en la vida cristiana. El deseo de Job de hablar directamente con Dios muestra una fe profunda, incluso en medio del dolor. A pesar de su desesperación, Job sigue viendo a Dios como la única fuente de justicia y verdad. A lo largo de sus respuestas, Job sigue insistiendo en su inocencia y en su deseo de entender. En Job 13 versículo 15, pronuncia una de las declaraciones más impactantes y de mayor fe en toda la Biblia: aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aquí, Job está diciendo que, incluso si Dios lo mata, continuará confiando en él. Esta es una declaración de fe inquebrantable. Job no comprende por qué está sufriendo, y está dispuesto a cuestionar a Dios, pero nunca considera apartarse de él. Al contrario, se aferra a su fe incluso cuando la lógica humana podría llevarlo a abandonarla. Otro momento clave en la respuesta de Job ocurre en Job 19 versículo 25 al 26, donde Job proclama su creencia en la redención final: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esta declaración de esperanza en un Redentor futuro es una de las afirmaciones más claras de fe en medio del libro. A pesar de todo lo que Job ha sufrido, aún mantiene la esperanza de que verá a Dios y que su justicia será reivindicada. Estas palabras no solo reflejan una esperanza para el futuro inmediato, sino también una visión profética de la redención que viene a través de Cristo, el Redentor final. Este pasaje ha sido interpretado como una declaración de la fe de Job en la resurrección y en la restauración definitiva de todas las cosas. Lo que hace que la respuesta de Job sea tan poderosa es que no es una aceptación pasiva del sufrimiento. Job lucha con su dolor, lo expresa de manera abierta y honesta, pero nunca deja de buscar a Dios. Esta lucha interna entre el dolor y la fe es una experiencia compartida por muchos cristianos. Job nos enseña que está bien lamentarse, está bien cuestionar, y está bien no entender completamente el plan de Dios. Pero también nos muestra que, en medio de todo esto, debemos seguir confiando en que Dios es justo, aunque no podamos ver el panorama completo. Después de largos debates con sus amigos y de profundas reflexiones sobre el sufrimiento, la justicia y la condición humana, Job finalmente recibe la respuesta que tanto anhelaba, pero de una manera que jamás imaginó. En los capítulos finales del libro de Job, Dios irrumpe en escena, no para ofrecer explicaciones detalladas o consuelo inmediato, sino para revelar su inmensa grandeza y sabiduría a través de un impresionante discurso. Dios responde a Job desde el torbellino, una manifestación poderosa y temible que subraya su autoridad sobre toda la creación. Lo primero que debemos notar es que Dios no responde a las preguntas directas de Job de la manera que Job probablemente esperaba. Dios no da una explicación detallada de por qué Job ha sufrido tanto. No menciona las pruebas de Satanás ni ofrece una explicación teológica del sufrimiento humano. En cambio, Dios presenta a Job una serie de preguntas que desafían su comprensión de la creación y el orden del universo. En Job 38 versículo 4 al 5, Dios pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Estas preguntas no están diseñadas para humillar a Job, sino para recordarle que, como ser humano,
su conocimiento y perspectiva son limitados frente a la grandeza de Dios. El discurso de Dios se extiende a lo largo de varios capítulos y abarca una variedad de temas relacionados con la naturaleza, los animales y las fuerzas del universo. A través de estas preguntas, Dios revela su control soberano sobre la creación, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Él habla de la creación de las estrellas, los océanos, los animales salvajes y los misterios del cosmos. Este discurso no pretende minimizar el sufrimiento de Job, sino situarlo en el contexto más amplio de un mundo vasto y complejo que solo Dios puede gobernar y entender plenamente. Uno de los aspectos más poderosos de la respuesta de Dios es cómo cambia el enfoque de Job, quien ha estado centrado en su sufrimiento personal y en las injusticias que ha experimentado. Dios no niega el dolor de Job, pero lo invita a mirar más allá de sí mismo y contemplar la obra maestra que es la creación. A través de su discurso, Dios le muestra a Job que, aunque el sufrimiento es una parte dolorosa y misteriosa de la experiencia humana, existe un orden divino más grande que trasciende la comprensión humana. Este cambio de perspectiva es clave para comprender el mensaje central de esta parte del libro. La verdadera sabiduría consiste en reconocer la soberanía de Dios y nuestra posición dentro de su creación. En medio de este discurso divino, uno de los temas principales es la inmensidad de la creación de Dios y cómo todo lo que existe está bajo su control. Dios le habla a Job sobre criaturas majestuosas como el Leviatán y el Behemoth, que simbolizan fuerzas poderosas e incontrolables de la naturaleza. En Job 41 versículo 1 al 2, Dios le pregunta, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices, y horadarás con garfio su quijada? Estas criaturas, indomables para los humanos, son parte de la creación de Dios y están bajo su control absoluto. Aquí, el mensaje es claro. Lo que parece caótico e incontrolable para los humanos no está fuera del dominio de Dios. Incluso las fuerzas más poderosas y peligrosas de la naturaleza obedecen a su voluntad. El discurso de Dios también resalta la majestad de lo cotidiano, lo que el ser humano da por sentado. Dios pregunta a Job sobre la lluvia, el granizo, los relámpagos y las estrellas, recordándole que todas estas cosas que parecen ocurrir de manera automática y natural son, de hecho, manifestaciones del poder y la sabiduría de Dios. En Job 38 versículo 22 al 23, Dios pregunta, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Este tipo de preguntas son un recordatorio de que, aunque no siempre entendamos el propósito de cada cosa en la creación, todo tiene su lugar y su razón de ser bajo el plan divino. La reacción de Job ante la revelación de Dios es de humildad y arrepentimiento. En Job 40 versículo 4 al 5, Job responde a Dios diciendo, «He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar». Job, quien antes estaba lleno de preguntas y lamentos, ahora se da cuenta de que su entendimiento es limitado y de que ha estado intentando comprender algo que está mucho más allá de su capacidad humana. No es que Job reciba todas las respuestas que buscaba, sino que llega a un lugar de aceptación y reverencia ante el misterio de Dios. Es importante destacar que la respuesta de Dios no minimiza el sufrimiento de Job ni invalida sus sentimientos. Lo que hace es colocar ese sufrimiento en el contexto más amplio del plan de Dios para la creación. Job no recibe una explicación racional o lógica para su dolor, pero recibe algo aún más importante, una visión directa de la majestad y la sabiduría de Dios. Al final, Job entiende que, aunque no pueda comprender completamente los caminos de Dios, puede confiar en que Dios es justo y sabio. Este subtítulo nos ofrece una lección profunda sobre la fe en medio del sufrimiento. A veces, como seres humanos, buscamos respuestas lógicas o explicaciones racionales para nuestro dolor,
Pero la respuesta de Dios a Job nos muestra que hay aspectos de la vida y del sufrimiento que están más allá de nuestra comprensión. No siempre obtenemos las respuestas que deseamos, pero podemos confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas, incluso cuando parece que el caos reina en nuestra vida. La revelación divina en el torbellino no es solo una lección para Job, sino para todos nosotros. Nos recuerda que, aunque enfrentemos circunstancias difíciles y no entendamos el porqué de nuestro sufrimiento, Dios sigue siendo digno de nuestra confianza. Su sabiduría y poder son infinitamente más grandes de lo que podemos imaginar, y en medio de nuestras pruebas, podemos encontrar consuelo al saber que Él tiene el control, incluso cuando nosotros no lo vemos. La paciencia y la fe de Job en medio de su sufrimiento encuentran su culminación en este momento, cuando, frente a la revelación de Dios, Job se da cuenta de que la fe no requiere entender todos los misterios de la vida, sino confiar en aquel que los conoce todos. El clímax de la historia de Job no se encuentra únicamente en su sufrimiento ni en su angustia, sino en la restauración que Dios le otorga. Tras el impresionante discurso de Dios desde el torbellino, Job experimenta una transformación profunda, tanto en su comprensión de Dios como en su propia vida. La restauración de Job no es solo material, sino también espiritual y emocional, lo que refleja la bondad y la justicia de Dios. Este paso nos llevará a explorar cómo la restauración de Job representa el cumplimiento del plan de Dios, incluso cuando el camino hacia ese cumplimiento incluye sufrimiento. Lo primero que debemos destacar es la respuesta de Job a la revelación de Dios. En Job 42 versículo 1 al 6, Job confiesa su limitación frente a la inmensidad de Dios: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Este es uno de los momentos más importantes del libro de Job, ya que marca el punto en el que Job, aunque no recibe respuestas directas a sus preguntas sobre el sufrimiento, experimenta un cambio en su comprensión de Dios. Antes de este encuentro, Job había conocido a Dios principalmente a través de lo que otros le habían dicho, pero ahora, después de haber escuchado la voz de Dios y haber sido testigo de su poder, Job tiene una experiencia más profunda y personal de quién es Dios. Este momento de arrepentimiento y humildad es clave para comprender la restauración de Job. No es que Job haya pecado y, por lo tanto, necesite arrepentirse en el sentido tradicional. Más bien, su arrepentimiento refleja una nueva perspectiva, una aceptación de su lugar en el universo y una sumisión a la voluntad de Dios. Job reconoce que había intentado comprender el plan de Dios desde una perspectiva humana limitada, y ahora, después de haber visto un atisbo de la grandeza divina, se somete a la sabiduría infinita de Dios. Este es un acto de profunda fe y confianza, ya que Job, a pesar de no recibir todas las respuestas que buscaba, elige confiar en Dios sin reservas. La restauración de Job se manifiesta en varios niveles. Primero, Dios reprende a los amigos de Job por haber hablado mal de él y les ordena ofrecer sacrificios, con la condición de que Job ore por ellos. En Job 42 versículos 7 al 9, Dios dice a Elifaz: no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé. Este acto es significativo por varias razones. En primer lugar, demuestra que Job, a pesar de su sufrimiento, mantuvo una relación más íntima y correcta con Dios que sus amigos, quienes ofrecieron explicaciones simplistas y erróneas sobre el sufrimiento. En segundo lugar, muestra que la restauración de Job no solo implica su propia vida, sino también el restablecimiento de las relaciones rotas. Job, quien había sido criticado y juzgado por sus amigos, ahora es llamado a orar por ellos, lo que refleja la importancia del perdón y la reconciliación en el proceso de sanación. Después de orar por sus amigos, Job es restaurado en todos los aspectos de su vida. En Job 42 versículo 10 al 12, se nos dice que Jehová quitó la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aquí vemos la generosidad de Dios manifestada de manera tangible. Job no solo recupera lo que había perdido, sino que Dios le da el doble de sus bienes anteriores.
Esto incluye ganado, tierras y riquezas materiales, pero también una restauración emocional y familiar. Dios le concede a Job otros 7 hijos y 3 hijas, y su vida es bendecida con una nueva prosperidad y paz. Es importante destacar que la restauración de Job no es un simple final feliz en el sentido convencional. La historia de Job no minimiza el sufrimiento que experimentó ni su dolor. Más bien, la restauración de Job subraya el propósito más amplio de Dios y su capacidad para traer redención y renovación después del sufrimiento. La restauración no elimina el pasado doloroso, pero sí lo transforma, mostrándonos que, en el plan de Dios, incluso las pruebas más difíciles pueden conducir a una mayor bendición y comprensión de su carácter. Además de las bendiciones materiales, el texto también destaca la belleza de las hijas de Job, lo que tiene un significado simbólico. En Job 42 versículo 15, se dice, «Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra». Este detalle subraya la generosidad y bondad de Dios, pero también puede interpretarse como una señal de la restauración completa de la vida de Job, incluyendo la belleza, la alegría y la renovación. Las hijas de Job reciben nombres específicos, algo inusual en los relatos bíblicos, lo que indica su importancia en la nueva vida de Job. La restauración de Job nos enseña varias lecciones espirituales profundas. En primer lugar, muestra que, aunque el sufrimiento puede ser una parte inevitable de la vida, no es el final de la historia para aquellos que confían en Dios. Dios es capaz de restaurar, redimir y traer nuevas bendiciones incluso después de los periodos más oscuros. En segundo lugar, la restauración de Job enfatiza el valor del perdón y la reconciliación. Job no solo es bendecido por Dios, sino que también juega un papel clave en la restauración espiritual de sus amigos a través de la oración. Esto refleja el principio bíblico de que nuestra sanación a menudo está conectada con nuestra disposición a perdonar a los demás y a interceder por ellos, incluso cuando nos han causado dolor. Finalmente, la restauración de Job nos recuerda que el propósito de Dios para nuestras vidas no siempre es evidente en medio de las pruebas, pero su plan es siempre para nuestro bien. A través de su sufrimiento, Job llegó a una comprensión más profunda de Dios y experimentó una restauración que superó sus expectativas. Esto nos anima a confiar en que, incluso cuando no podemos ver el propósito detrás de nuestras pruebas, Dios sigue obrando para nuestro bien y su gloria. La historia de Job, con su sufrimiento, su fe inquebrantable y su eventual restauración, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la vida cristiana. El sufrimiento es real, y a menudo nos desconcierta, pero la fe en Dios nos sostiene a través de esos momentos difíciles. Al igual que Job, podemos enfrentar el dolor con honestidad, llevar nuestras preguntas a Dios y confiar en que, al final, Él tiene un propósito mayor para nosotros, un propósito que incluye la restauración y la bendición, incluso después del sufrimiento más profundo. La historia de Job es mucho más que un relato de sufrimiento y restauración, es una profunda enseñanza sobre la naturaleza de la paciencia, la fe y, sobre todo, la soberanía de Dios. A través de las tribulaciones y el diálogo que Job mantiene con sus amigos y con Dios, se nos revelan principios que trascienden su contexto inmediato y nos invitan a reflexionar sobre cómo estos temas son esenciales en la vida cristiana. La paciencia y la fe de Job son dos de los pilares sobre los que se edifica su historia, y son precisamente estas virtudes las que le permiten atravesar el sufrimiento y encontrar una restauración divina más allá de lo que él podría haber imaginado. La paciencia como virtud en medio del sufrimiento. La paciencia de Job es uno de los aspectos más destacables de su historia. Desde el principio, se nos presenta a Job como un hombre justo, que teme a Dios y se aparta del mal. Cuando el sufrimiento llega a su vida, primero en forma de pérdidas materiales y familiares, y luego en la forma de enfermedad, Job no maldice a Dios ni se aparta de su fe. Aunque lamenta su situación y se siente confundido por el dolor que experimenta, mantiene su integridad y no comete pecado alguno contra Dios. Esta paciencia de Job no es pasiva, sino activa. Job no es alguien que simplemente soporta el sufrimiento sin hacer preguntas. Él lucha con el dolor, expresa su angustia y, en muchas ocasiones, cuestiona su situación.
Sin embargo, a pesar de estos sentimientos, Job permanece firme en su fe. En Job 2 versículo 10, después de que su esposa le sugiere que maldiga a Dios y muera, Job responde, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Con esta respuesta, Job revela su comprensión de la soberanía de Dios y su disposición a aceptar tanto las bendiciones como las pruebas que provienen de la mano divina. La paciencia, como lo demuestra Job, no es una resignación pasiva ante el sufrimiento, sino una disposición a soportar las dificultades con la convicción de que, de alguna manera, Dios está obrando a través de ellas. En el Nuevo Testamento, Santiago 5 versículo 11 nos recuerda esta misma verdad cuando dice, habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La paciencia de Job no solo es un ejemplo para su tiempo, sino también para los cristianos de todas las épocas que enfrentan dificultades y necesitan recordar que Dios es fiel. La fe como fundamento en tiempos de incertidumbre. A lo largo de la historia de Job, su fe en Dios es puesta a prueba de maneras que pocos podrían soportar. Las pérdidas que Job experimenta son devastadoras, sus bienes, sus hijos y, finalmente, su salud. Además, su sufrimiento es intensificado por las acusaciones de sus amigos, quienes insisten en que debe haber pecado para merecer tal castigo. Sin embargo, a pesar de estas pruebas, Job mantiene su fe en Dios. Una de las expresiones más poderosas de la fe de Job se encuentra en Job 13 versículo 15, cuando dice, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Este versículo encapsula la esencia de la fe de Job, aunque no entiende por qué está sufriendo y aunque su situación parece desesperada, Job sigue confiando en Dios. Este tipo de fe no se basa en las circunstancias favorables, sino en una confianza profunda en el carácter de Dios. Job no tiene todas las respuestas, pero sabe que Dios es digno de su confianza. La fe de Job también se refleja en su disposición a buscar a Dios en medio de su sufrimiento. Aunque cuestiona y lamenta su situación, nunca abandona la idea de que Dios es soberano y justo. Incluso cuando clama en Job 23 versículo 3 al 4, «Oh, si supiera yo dónde hallarle. Expondría mi causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos», está expresando su deseo de una relación más cercana y directa con Dios, no de apartarse de él. Esto es un recordatorio de que la fe no siempre significa entender todo lo que sucede, sino confiar en que Dios está presente, incluso en las pruebas más oscuras. La soberanía de Dios, el plan divino más allá de nuestro entendimiento. Uno de los temas más profundos que emerge de la historia de Job es la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas, incluso el sufrimiento. A lo largo de la narrativa, vemos que Job no es consciente de los eventos celestiales que han desencadenado su sufrimiento. Satanás, el acusador, ha planteado un desafío sobre la integridad de Job, y Dios ha permitido que Job sea probado. Sin embargo, lo que parece ser una serie de calamidades sin sentido desde la perspectiva de Job, es parte de un plan divino mucho más amplio que finalmente revelará la justicia y la fidelidad de Dios. La soberanía de Dios se manifiesta plenamente en los discursos finales que Él le dirige a Job. A través de una serie de preguntas retóricas, Dios le muestra a Job la vastedad de su creación y el poder que Él tiene sobre todas las cosas. En Job 38 versículo 4 al 7, Dios pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno? Estas preguntas no están destinadas a humillar a Job, sino a recordarle que, como ser humano, su comprensión es limitada en comparación con la sabiduría infinita de Dios. Este discurso divino subraya un principio clave para todos los creyentes, aunque no siempre entendamos por qué suceden las cosas, podemos confiar en que Dios tiene un plan más grande. La soberanía de Dios no significa que todo lo que suceda será inmediatamente comprensible para nosotros, pero sí significa que nada escapa a su control. La historia de Job nos recuerda que, incluso cuando el sufrimiento parece sin sentido,
Dios está obrando de maneras que no podemos ver ni entender. La historia de Job es una lección profunda sobre cómo vivir con paciencia, fe y una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Job nos muestra que es posible mantener la fe, incluso cuando las circunstancias son terribles y cuando las respuestas no llegan de inmediato. También nos enseña que la paciencia no es simplemente soportar pasivamente las pruebas, sino enfrentarlas con la confianza de que Dios está presente y obrando a través de ellas. Para los cristianos hoy en día, estas lecciones son tan relevantes como lo fueron en los tiempos de Job. En un mundo lleno de incertidumbres, sufrimientos y pruebas, la fe en Dios y la paciencia en medio de las dificultades son virtudes esenciales. La historia de Job nos invita a mantener nuestra confianza en Dios, sabiendo que, aunque no siempre entendamos el porqué de nuestras pruebas, podemos estar seguros de que Él tiene un plan que supera nuestra comprensión. En última instancia, la fe y la paciencia de Job lo llevaron a una relación más profunda con Dios y a una restauración que superó sus expectativas. Este es un recordatorio poderoso de que, aunque las pruebas sean intensas, Dios tiene el poder de redimirlas y traer bendiciones incluso después del sufrimiento. Nuestra esperanza como creyentes está en la soberanía de Dios y en su promesa de que, en su tiempo, todas las cosas serán restauradas y redimidas. La historia de Job sigue siendo una de las narraciones más poderosas sobre el sufrimiento humano, la paciencia y la soberanía de Dios. A lo largo de su vida, Job vivió un dolor inimaginable, enfrentó preguntas difíciles y, sin embargo, perseveró en su fe, incluso cuando no entendía por qué sufría tanto. Su historia nos desafía a pensar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y nos invita a confiar en un Dios que es mucho más grande que nuestra capacidad de entender. La paciencia y la fe de Job continúan inspirando a los creyentes hoy en día. Job no fue perfecto, tuvo momentos de duda y cuestionó a Dios, pero su mayor virtud fue su disposición a continuar buscando a Dios a pesar de su confusión y dolor. Este es el testimonio que los cristianos pueden extraer de su vida, no es necesario tener todas las respuestas para confiar en Dios. La fe verdadera no se basa en circunstancias perfectas, sino en la convicción de que Dios es justo, fiel y siempre tiene un plan, incluso cuando no podemos verlo. Job como un modelo de paciencia y perseverancia. Uno de los principales legados de Job es su modelo de paciencia y perseverancia en medio del sufrimiento. Su disposición para soportar el dolor, la pérdida y la enfermedad, todo mientras mantenía su integridad, es un ejemplo notable de lo que significa tener una fe profunda. En la vida cristiana, enfrentar sufrimientos y desafíos es una realidad inevitable, pero la historia de Job nos recuerda que la paciencia en medio de esos momentos no solo es posible, sino que también puede ser una oportunidad para que nuestra fe crezca. En Santiago 5 versículo 11, se hace referencia explícita a la paciencia de Job como un ejemplo para los cristianos. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. A través de esta referencia, el Nuevo Testamento también subraya que la paciencia de Job no fue en vano. Aunque sus pruebas fueron dolorosas, el resultado final fue una restauración aún mayor de lo que había perdido. La historia de Job nos recuerda que, aunque no entendamos por qué ocurren las dificultades, el sufrimiento no es necesariamente un castigo ni carece de propósito. En el caso de Job, el sufrimiento fue una prueba que permitió que se revelara su carácter y su fe. Aunque Job no supo inicialmente por qué estaba sufriendo, su historia revela que Dios tenía un propósito mayor, y esa misma verdad sigue siendo relevante para los creyentes hoy en día. Dios puede usar el sufrimiento para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y mostrarnos su poder redentor. A lo largo de su vida, Job experimentó una transformación. Sus pruebas lo llevaron a una comprensión más profunda de la grandeza y la soberanía de Dios. En Job 42 versículo 5, Job declara, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Esta declaración final de Job revela que, a través de su sufrimiento, llegó a una relación más profunda y directa con Dios. Esta es una lección valiosa para todos los creyentes. El sufrimiento no solo puede traer dolor, sino también una mayor cercanía con Dios. La restauración como muestra de la fidelidad de Dios. Finalmente, el desenlace de la historia de Job es una restauración completa de todo lo que había perdido, y mucho más. Dios no solo le devolvió a Job sus posesiones y su familia, sino que también le dio una vida más larga y bendecida que antes. Esta restauración es un recordatorio de la fidelidad de Dios y de su capacidad para redimir incluso las situaciones más desesperadas. Aunque no todos los creyentes experimentan la restauración en la misma medida que Job, la promesa de Dios sigue siendo cierta. Él es un Dios de restauración, y en su tiempo, todas las cosas serán hechas nuevas. La vida de Job es una señal de esperanza para todos los que están sufriendo, una promesa de que el sufrimiento no tiene la última palabra. La paciencia y la fe en Dios siempre serán recompensadas de maneras que superan nuestras expectativas. En conclusión, la historia de Job es una invitación a vivir una vida de paciencia y fe en medio del sufrimiento, confiando en que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. Su vida nos muestra que el sufrimiento no es en vano y que Dios, en su soberanía, puede redimir cualquier situación para su gloria y nuestro bien. A través de la vida de Job, aprendemos a confiar en la fidelidad de Dios, a esperar en su tiempo perfecto y a creer que, al final, todas las cosas serán restauradas de acuerdo con su plan divino. Si estás buscando inspiración, enseñanzas, guía espiritual o simplemente deseas comprender más profundamente las enseñanzas de Jesús, este video es para ti. Descubre cómo estas simples pero profundas historias pueden traer fe, luz, amor y esperanza a tu vida y al mundo que te rodea. Te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte futuros contenidos que exploren temas relevantes para tu vida espiritual.